Buenas tardes, mi nombre es Juan Soto Oliva. Vengo a presentar mi video examen para la asignatura de las TICs en la actividad humana. En cuanto a la primera pregunta respecto de cómo y de qué manera impactan las TICs en la vida humana, bueno, la tecnología de información y comunicación impactan en todo el quehacer del ser humano contemporáneo. Estamos en la cuarta revolución industrial, que también se le conoce como la revolución de la información, y en este sentido ya todo lo que tiene que ver con las tecnologías afecta directamente el quehacer tanto en lo cotidiano como en el uso de distintas herramientas como un teléfono para entretención, como para poder pedir comida o hacer un montón de otros usos de las técnicas de informática, hasta obviamente los niveles de desempeño en la vida laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos del impacto de las TICs en la vida humana, es un impacto total. Cosas tan sencillas como acceder a información que antiguamente era solamente a través de los medios impresos, incluso mucho tiempo, fue siglos, el tema de la imprenta y todo aquello, o poder ver la televisión ya en el siglo pasado. Hoy se vuelve mucho más sencillo a través de la información y otros procesos también que antes eran muy complejos, como el uso de una computadora, escribir un texto que antes era con máquina de escribir. Ahora se puede hacer todo a través de la computadora y procesadores de texto, cálculos, distintas simulaciones de gráficos, etcétera. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros hablamos en la pregunta 2 de qué manera debería ser la transición desde las competencias actuales hacia nuevas competencias que debemos desarrollar para las TICs, es algo que debemos siempre comprender dentro del contexto del giro del negocio, en el caso de que sea en una empresa y en el caso de más bien personal. Hay que tener claro de qué nivel de competencia nativa digital tiene una persona. Si una persona nació en un ambiente desde que era pequeño rodeado de TICs o de distintos dispositivos informáticos, obviamente se le va a hacer mucho más fácil recurrir a estos dispositivos para utilizarlo en otros programas más productivos. Por ejemplo, los niños que desarrollan la maniobrabilidad de las tablets y todo eso, distintos programas, son muy propensos a generar competencias como el diseño gráfico o como el aprendizaje autodidacta, cosas que a las personas que no han tenido este acercamiento y se acercan por primera vez a este curso, por ejemplo, que es un curso virtual, encuentran que es muy complicado o se les genera una brecha. Por lo tanto, la transición tiene que ser desde esta alfabetización digital, pasando por niveles ya de estructurar un plan de desarrollo de competencias, hasta la evaluación propiamente al final y el obtener productos, que finalmente esos productos se reflejan en resultados. Esos resultados son el nivel de competencia que yo quisiera tener en TICS. Obviamente hay niveles, y por lo tanto es que cuando vamos a la pregunta 3, ¿cuáles son los niveles de competencia o habilidades que se necesitarían en el área de información para enfrentar las nuevas tecnologías? Principalmente hay que tener una capacidad de adaptabilidad al cambio muy importante. Nosotros tenemos que ser capaces de comprender que la informática y todos los programas se actualizan día a día. Van quedando muchos lenguajes obsoletos, muchas formas de hacer las cosas distintas y van cambiando. Lo que alguna vez fue Fotolog, después pasó a ser Facebook, después pasó a ser Instagram, que son aplicaciones de uso popular, pero asimismo hay un montón de lenguajes en distintos programas que han ido dejando obsoletos otros. En el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, que ha irrumpido en el último año, en los últimos 2 años, ha propuesto que ya ni siquiera sea tan necesario que la persona aprenda a ocupar un programa, ya con saber generar un prompt o saber solicitar cosas a la inteligencia artificial para que le genere afiches, para que le genere videos, para que le genere documentos o bibliografías, es una competencia que se tiene que realizar de manera muy importante. Asimismo, también es importante algo que quizás no enseñan en todos los lugares, es a distinguir las fuentes, o sea, que las fuentes de información sean verídicas, porque con todo lo que está ocurriendo ahora de la inteligencia artificial, los deepfake, por ejemplo, videos que tienen, puedo yo suplantar la cara el rostro de alguien en un video o la voz. Si yo no soy capaz de distinguir entre qué información es correcta y qué información es una fake news, voy a caer inevitablemente en la confusión y en creer cosas que no son reales. Por lo tanto, esa es una de las competencias más importantes, que es el discriminar
el origen de la información y su veracidad. Por lo tanto, está la pregunta 4 y final sobre la relevancia y la pertinencia que tiene los aportes de la asignatura. Es principalmente eso, darme cuenta de que hay habilidades que son muy importantes y que por lo tanto no se trata solamente de aprender per se un lenguaje de programación o aprender per se cómo generar ciertos códigos, ni mucho menos. Acá se trata principalmente de cómo una persona se enfrenta a este mar de información que cada día se duplica, que cada día crece más, y cómo uno es capaz de distinguir, rescatar lo más importante sin que esto perturbe el quehacer y el logro de objetivos concretos. Si yo no soy capaz, por ejemplo, en el ámbito del restaurante, de determinar que hay productos que son tóxicos, que son potencialmente nocivos, y caigo en información falsa donde me digan, no, este producto como el pescado no es malo comerlo crudo, y yo creyera eso porque lo dijo un TikToker, voy a generar obviamente un problema de salubridad en mi restaurante, y eso es muy grave. Entonces, por lo tanto, el discriminar la información de lo que es correcto, de lo que no es incorrecto, falso y perjudicial, es una de las habilidades más importantes en esta era. Muchas gracias, que tengan buenas noches.